Hola a todos, hoy les voy a hablar del séptimo chakra, que se llama o es conocido como el chakra corona y se encuentra en nuestra parte, exactamente en esta parte de nuestra cabeza. Bueno, su elemento es pura energía. El color con el que vibra es el violeta y está encargado de nuestra piel, de nuestro cerebro, de balancear nuestras hormonas y de la glándula pineal. ¿Okay? So, las personas que están en balance en este chakra son personas que tienen mucha integridad, que tienen ese conocimiento, esa sabiduría, ¿no? Son personas que no están pensando en sí mismas, sino están pensando en el bien común de la sociedad, del mundo, ¿no? Son personas que han descubierto su propósito en la vida y están trabajando en ello, ¿no? Son personas que están ahí para ayudar a los demás, para hacer esa luz, ¿no? Esa energía que se transmite a los demás para que todos empiecen a encontrar su camino. Son personas que ya han despertado en esta vida, que han despertado, como les decía, su propósito en la vida, ¿no? Este chakra está encargado de nuestra conexión con lo divino, de nuestra conexión con Dios, ¿no? Está conectado con todo lo que es lo espiritual, lo que nuestros ojos no pueden ver, pero es tu conexión directa, ¿no? Con el cielo, por así decirlo, con el cielo, con el universo, con los ángeles, con tus guías espirituales, con Dios, con tu ser más alto, ¿no? Entonces, las personas que tienen ya en balance este chakra son personas que han despertado a ese grande propósito que hemos venido todos a la tierra, que es el apoyarnos unos al otro, que es en realidad el despertar de este sueño en el que hemos estado sumergidos por mucho tiempo. Entonces, la persona que ya despertó sabe la realidad de este mundo, sabe que venimos aquí a crecer, a avanzar, a tener esa conexión, sabe que todos somos uno, que no hay diferencia entre seres y seres, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos de personas que están ya despiertos o que han despertado, ¿no? En la historia, pues está Buda, está Jesucristo, inclusive se les ve esta aura, ¿no? El aura que les ponen de luz, ¿no? Porque ellos ya abrieron todos sus chakras y están completamente hasta la luz como los dibujan, ¿no? En esta parte. Por eso es muy importante que ya cuando se tienen que trabajar desde los primeros chakras, que vienen siendo tu conexión con la tierra, tu conexión contigo mismo, que te abras al amor, para que ya cuando este chakra se abra, todo esto ya está en balance, ¿no? Entonces, es muy importante tener este chakra en balance. Las personas, digamos, que este chakra está desbalanceado, son personas que no sienten que tienen un propósito en la vida, que no tienen esa conexión con lo divino, son personas que han perdido su fe, ¿no? Que sienten que no tienen lo divino, ¿no? Que no tienen ese apoyo de lo divino, de Dios, de sus ángeles, de sus guías espirituales, no creen en nada que no puedan ver, ¿no? Entonces estas personas han cerrado, digamos, este chakra o está en desbalance. Entonces, no le encuentran ese propósito a la vida, no sienten la conexión con lo divino, ¿no? Y están ciertamente viviendo digamos, esta oscuridad donde no sientes que hay una fuerza que te está apoyando, no tienen confianza en nada, no tienen fe en nada, ¿no? Entonces es muy importante balancear este chakra. Por ejemplo, una persona que ha perdido o que se ha cerrado este chakra es una persona que quizás llegue a enfermar, tenga esas enfermedades como el SIDA, por ejemplo. Se decía que a lo que hemos aprendido en lo espiritual, muchas personas que llegan a tener estas enfermedades es porque han cerrado su conexión con lo divino, su conexión con Dios. Y muchas veces esto pasa y
les comento de esto porque a esa idea que tenemos de Dios, ¿no? Que se nos ha inculcado desde muy pequeños, que Dios es un ser que castiga, que te quiere de cierta forma o de otra manera, nos pintan un Dios que, que digamos no es basado en amor, ¿no? Porque te castiga, se enoja, y si estás haciendo o actuando de una manera que para ciertas religiones no es lo correcto, te va a mandar al infierno, ¿no? Entonces, creamos esta idea de un Dios vengativo, ¿no? De un Dios que se llena de ira. En estas ideas erróneas nos hacen querer separarnos y decir, bueno, si Dios es así, la verdad, mejor no creer en Él, ¿verdad? O en ello. Y no es una verdadera visión de lo que es Dios, porque como dice la Biblia, Dios es amor, es omnipresente, omnisciente. Entonces, si Dios es amor, y si hemos hablado de lo que realmente es el amor cuando estábamos hablando del chakra del corazón, entonces, si es un ser de amor, no es un ser que juzga, no es un ser que condiciona. No, entonces es esa idea que nos han inculcado desde niños de un Dios vengativo, pero en la realidad es de que Dios es puro amor, es pura luz. Entonces hay que volver a encontrar esa conexión, porque Dios jamás te ha juzgado, Dios no te va a mandar al infierno, no. Estas son creencias que se nos inculcaron, y por eso mucha gente se aparta de lo que es la religión o de creer en la divinidad, porque se les ha vendido una imagen que no es real, una imagen que en lugar de hacernos sentir protegidos y amados, nos inculcan el miedo, ¿no? Entonces es muy importante para que empieces a balancear este chakra, que te preguntes, ¿cómo es que yo veo a Dios? ¿Cuáles son las creencias que tengo sobre Dios, ¿no? Y empieza a analizar esto. Y si tienes una imagen negativa de lo que Dios es, empieza a cambiarlo, porque realmente Dios es puro amor, Dios es luz, Dios es lo que creó todo esto, ¿no? Y así, si no quieres usar la palabra Dios, porque hay muchas personas que están peleadas con la palabra por todas esas denominaciones que se le han dado, ¿no? Pues por eso mucha gente le llama amor en lugar de decir Dios, o dice el poder del universo o la luz, ¿no? Como tú te identifiques, pero hablando de Dios estamos hablando de ese ser supremo que es la creación, ¿no? Que ha creado todo, tanto a ti como a mí. Entonces empieza a entender y a definir qué es lo que tú crees que es Dios, cómo lo ves, ¿no? Y si tienes una imagen que se te ha inculcado que es negativa, empieza a cuestionarlo, ¿no? Porque hasta en la misma Biblia dice Dios es amor, y el amor de real no juzga, acepta, acepta, y es un Dios amoroso. A lo que yo he aprendido en el caminar en todo este tiempo, es que Dios es ese Padre, ¿no? Ese Creador que nos creó, y como un padre te mandó a este planeta que aprendieras, ¿no? Entonces, y como todo lo sabe, todo lo siente, si todo lo sabe y te mandó aquí, ya sabía por lo que ibas a pasar, ya sabía que íbamos a cometer errores. Entonces, ¿por qué va a haber un castigo, no? Si el Padre ya sabía por todo lo que ibas a pasar. Entonces, empieza a cambiar esa imagen. Si tu imagen es negativa, empieza a ver a ese Padre amoroso que realmente es, que te está dando la libertad de que experimentes, de que conozcas esta vida, y te da esa libertad para que aprendas, para que crezcas, para que crees, ¿no? Porque esta es una de las, digamos, cualidades que yo siempre he visto, que si en Dios es un creador, ¿no? Porque ha creado todo esto. Y si somos los hijos de Dios y Él nos creó a su imagen y semejanza, dime entonces, ¿qué eres tú? Eres un creador, porque eres a su imagen y semejanza. Y si eres tú ese creador, todo lo que tú tienes, ese poder de creación, ¿no? Entonces eres perfecto tal y como eres, porque Dios no comete errores y te creó a la perfección, ¿no? Entonces estamos aquí para aprender, y nadie te está juzgando, y nadie te va a ir al infierno. El infierno lo creamos nosotros con todas esas ideas que se nos han impuesto para manipularnos, para llenarnos de miedo, pero todo es perfecto. Entonces la persona que ya mantiene en balance este chakra sabe que todo es perfecto, que todo era parte de un plan, que
que todo lo que hemos vivido es para llevarnos a este momento que es nuestro despertar, para despertar este chakra, para alinearnos. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones muy difíciles para despertar, ¿no? Y es cuando se abre este chakra, ¿no? Muchos pasamos por un despertar muy doloroso. Pasamos por situaciones, traumas, relaciones conflictivas, situaciones en la vida que te obligan a despertar, pero esto es tu ser más alto diciéndote es tiempo que despiertes, que veas que aquella ilusión en la que has vivido no es real, que eres más de lo que te han dicho, que eres un ser de luz, que eres pura amor y que estamos aquí con el propósito de despertar a los demás, de crecer, ¿no? De aprender y de crecer. Entonces, sí, muchos para llegar a este proceso, para llegar a abrir este chakra, a veces pasan por enfermedades. Tengo el ejemplo de mi hija y a esto yo les puedo decir que me sentí en cierta parte culpable porque al separarme yo de la religión, yo crecí en una religión cristiana y al ver que la imagen que te vendían o te decían de un Dios que te castigaba si eras homosexual y te ibas a ir al infierno, o que si no te vestías de una forma, o que si no pertenecías a esa religión, o si tus ideas no concordaban con las que te estaban diciendo la religión, te ibas a ir al infierno. Todas esas ideas, yo empecé a cuestionarlo todo y a decir, bueno, en la misma Biblia dice que Dios es amor y ellos me están vendiendo un Dios que castiga, que hace diferencias entre personas y entre preferencias, ¿no? Entonces, en ese momento yo hice una separación, pero lo que fue como quien, digamos, mi aprendizaje en ese momento era, yo separé completamente y dije, bueno, en una parte de mi vida yo estaba cerrada a recibir esos mensajes, a lo que viene siendo esa divinidad. Y cuando yo tuve a mi hija, especialmente cuando tuve a Emily, mi segunda hija, perdón, yo estaba en ese proceso, ¿no? En ese proceso de descubrimiento, y ella me llegó a preguntar, ¿existe Dios? Y yo le decía, pues yo nunca lo he visto, ¿no? Porque estaba peleada con todo aquello que se me había inculcado de lo que era Dios. Entonces yo a mi hija, en sus primeros años de vida, yo no le inculqué eso de creer en un ser más alto, un poder divino, ¿no? Y por esa misma razón mi hija cerró o no abrió su chakra de su corona, y esto creo que ella tuviera enfermedad, que llegara hace el año pasado a tener una enfermedad muy difícil de su sistema inmunológico, donde se está atacando completamente, porque entendí que ella no creía en nada, ella no creía en Dios, no creía en la divinidad, en los ángeles, y eso fue lo que yo sentí, es porque yo no se lo inculqué desde niña, y es porque traté ya de inculcárselo cuando yo ya estaba aprendiendo todo esto, y le dije, mira mi hija esto y el otro, y ella me decía, pero yo pensé que tú no creías en Dios, y bueno, he estado aprendiendo esto y el otro. Entonces ella tuvo que pasar por esta crisis en su sistema inmunológico para que ella empezara a confiar en una fuerza más grande que viene siendo lo divino. Y a muchas personas les pasa así. Cuando no tienes esa fe, no tienes esa confianza, no crees en Dios, no crees en nada más, entonces tu cuerpo empieza a atacarse a sí mismo porque te quiere despertar, te quiere decir hay algo más. Entonces a veces tenemos que caer en nuestras rodillas, por así decirlo, y decir, Dios mío, ayúdame, ¿no? Es cuando pides ayuda a un poder más alto, y es como muchas personas tienen su despertar. Para algunos de esta manera, de una manera drástica, de una manera que tienen que pasar por emociones muy fuertes, en depresiones, o físicamente, como lo que pasó por mi hija. Después de esta experiencia que ella tuvo, ella ahora está abierta, ella ahora cree en toda esa divinidad, en los ángeles, cree en Dios, y está con una actitud tan diferente, más abierta, más amorosa. Entonces a veces nos toca pasar por estas experiencias, no a todos. Hay personas, y en esto me incluyo yo, que balanceamos este chakra, poco a poco nos vamos conectando de una manera armoniosa, ¿no? Pero hay otros que te llega como que si te dio un impacto, ¿no? Fuerte, y de repente es like, oh my God.
tengo que despertar y te conectas, no sé, te abre de repente este chakra. Y así es, esta es tu conexión con lo divino. Entonces empiézate a preguntar, ¿qué es en lo que crees? ¿Cómo ves a Dios? ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Te sientes conectado con lo espiritual, con todo lo divino? ¿Tienes confianza en esto? ¿O tienes miedo a morir? Porque quizás piensas que no hay nada más, no te has abierto o balanceado este chakra para entender que somos más, que somos pura energía, que somos pura luz, en que no se acaba la vida cuando este cuerpo deja de funcionar, sino que continuamos. Entonces, hazte esas preguntas, ¿no? Y para que entiendas si estás en balance en este chakra, ¿no? Tienes fe, estás confiado de que todo es perfecto, de que todo es parte de un plan divino. Hazte estas preguntas. Siente si en tu corazón sientes esta conexión con todo esto que te estoy hablando. Si no, empiézate a preguntar las preguntas que te decía. ¿Qué es lo que tú crees o qué te han inculcado acerca de Dios, acerca de la divinidad? ¿Y cómo podemos empezar a balancear este chakra? Pues se puede empezar a balancear. Empieza a encontrar ese propósito en tu vida. Yo, como trabajo con hipnosis, a veces muchas personas traen esta pregunta, ¿no? Y vienen con preguntas para su ser más supremo, para su mente subconsciente, que viene siendo su alma. Y siempre les pido que traigan 15 preguntas escritas, porque vamos a preguntarles a su alma cuáles estas preguntas. Muchos traen la pregunta: ¿cuál es mi propósito en la vida? Y lo que te voy a decir, que casi a todos que tienen esta pregunta, la respuesta siempre es ayudar a los demás. Venimos aquí a ayudar a los demás, a esparcir la luz, a esparcir nuestro amor. Entonces, te hago saber esto para que veas que en el momento en que empiezas a hacer ese faro de luz para los demás, tu chakra se va a empezar a balancear. Puedes ir a ofrecer tu servicio a una casa de ancianos o en lo que puedas ayudar, aunque sea poco, pero que empieces a hacer algo por los demás para que este chakra se pueda balancear. Empieza también otras formas de balancearlo, a bendecir tu comida, ¿no? A bendecirla y pedir que esa comida entre, que te nutre, que te llene con bien. Empieza a tener rituales, porque los rituales es nuestra forma de conexión con lo divino, ¿no? No por nada, estos eran la forma en la que nuestros ancestros tenían esa conexión con lo divino, mediante rituales, ya que los rituales nos dan esa fuerza, esa representación afuera de lo que está dentro. Entonces empieza a hacer rituales, levantarte, dar gracias por todo lo que tienes, empieza a orar. Orar es una forma de balancear este chakra, porque estás mandando esas peticiones o aquello que quieres, y lo estás lanzando con fe hacia un ser divino. Lamentablemente no se nos enseñó a orar de la manera que es la manera correcta, ¿no? En las religiones te dicen: ora por lo que quieres y Dios te va a contestar. Pero es muy importante que cuando lances tu petición, la lances sabiendo que se te va sintiendo que ya se te concedió. Esa es la clave de la oración, porque así como dicen, al que tiene fe, todo le es posible, ¿no? O si tuvieras, dice creo la Biblia, la fe como de un granito de mostaza, podrías mover montañas. ¿Por qué? Porque aquel que ya tiene fe sabe que aquello que está pidiendo ya se le concedió. Entonces, cuando ores, siente que ya se te ha concedido aquello que estás buscando, ¿no? Ten esa fe en ese Dios, en lo divino. Entonces, orar es una parte, que es una forma en la cual vas a poder balancear este chakra. O meditar. Meditar es como orar, simplemente estar en silencio para que sientas la conexión. Y hay meditaciones en las cuales tú puedes, digamos, de una manera manifestar aquello que quieres mediante visualizaciones o sintiendo esas emociones positivas que quieres sentir en tu vida. Pero
también eso, la meditación de simplemente estar en silencio, de tratar de conectarte con esa luz, con ese amor, ¿no? Esta es otra forma de balancearlo. Entonces, también hay muchas meditaciones que puedes encontrar para empezar a abrir este chakra. Empieza a seguir el propósito en la vida. Si no lo sabes, empieza a mantenerte en silencio y empieza a conocerte y a saber qué es aquello que te llena, ¿no? Qué es aquello que te llena de felicidad y de luz. Entonces empieza a tener esos detalles. Busca afirmaciones que te hagan sentir esa conexión. Puedes tener estas afirmaciones durante el día, like tengo una conexión con lo divino, ¿no? Tengo fe en Dios, ¿no? El universo está en contacto conmigo. Busca afirmaciones que sean para este chakra y las puedes ir repitiendo durante el día. Entonces empieza a conectarte con tus ángeles, empieza a ver las señales, que todo el tiempo hay señales, pero a veces estamos tan cerrados que no las vemos. Cierra tus ojos, siente cómo el aire te habla, cómo recibes la energía del sol y ve si puedes tener esa conexión con lo divino, con tus guías espirituales, con tus ángeles guardianes. La información está en todas partes. Empieza a trabajar para abrir este chakra. Es muy importante, ya que es tu despertar, y muchos están despertando. Es un sentimiento muy hermoso, es una conexión que no tiene explicación, ¿no? Levantarte y sentir que tienes este soporte de lo divino, que no estás solo y que tienes esta grande conexión, ¿no? Entonces te invito a que empieces a trabajar en ello, a que empieces a conectarte con el Ser Supremo, ¿no? Bien, te dejo con esto. Bueno, pues a trabajar en nuestro chakra corona. Namaste.